Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el reemplazo del kit de transmisión de nuestra Motomel Blitz 110. Y por las dudas también hemos comprado los manchones para la rueda trasera, además de un seguro de piñón. Lo primero que debemos hacer es aflojar la tuerca del eje trasero. Para ello vamos a necesitar de una llave de 17 milímetros. Ahora estamos viendo el estado en el que se encuentra la cadena y la corona. Fíjense la falta de lubricación de la misma y el desgaste de la corona. Esa corona está pidiendo a gritos un reemplazo. Como antes ya mencionaba, vamos a utilizar una llave de 17 milímetros. Fíjense que utilizamos la parte cerrada y como siempre nos ayudamos con nuestro pie. Flojita la tuerca. Ahora con la parte abierta comenzamos a aflojar esa tuerca. Lo que vamos a encontrar de inconveniente es la cercanía del caño de escape. Aquí lo vemos con más detalle. Es aconsejable sustituir esta tuerca por una tuerca autofrenante, para mayor seguridad, obviamente. Ahora seguimos con nuestros dedos. Una vez que retiramos la tuerca, llegó el momento de sacar el tensor de la cadena. Esa es una tuerca de 10 milímetros. Ahora es el momento de retirar el eje. Para ello nos ayudamos con la parte cerrada de una llave de 14 milímetros. ¿No me creen? Aquí se las muestro. El torque de la tuerca del eje trasero es de 8 a 10 kilogramos, un dato importante para dar el ajuste correcto. Y en este sencillo, pero no menos emotivo acto, retiramos el eje junto al tensor de la cadena. Ahí lo que podemos observar es el separador que separa el portacorona del horquillón trasero. Y de este lado podemos observar el separador del horquillón con respecto al portazapatas. Y en este momento nos disponemos a retirar el separador del portazapatas. Lo mismo hacemos, pero en este caso, con el separador del portacoronas. Un poco seco. Si prestan un poco de atención, se fijarán que está un poco marcado. Sí, hay que sustituirlo en algún momento. Ahora lo dejamos junto al eje y vamos a buscar el separador del portazapatas. Bastante óxido, ¿no? Ahora vamos a tratar de sacar la rueda. Y dije bien, vamos a tratar. Ustedes también son partícipes de este video. Empezamos por tratar de retirar la rueda retirando el portazapatas, cosa que no va a ser nada sencillo e inclusive no va a ser la forma correcta de quitarla. Ya van a ver a lo que me refiero. Pero en fin, uno nunca pierde las esperanzas de retirar la rueda al primer intento. Fallido, por supuesto. Y como pueden observar en las cintas de freno tienen bastante polvillo. Le ha faltado limpieza y un poco de mantenimiento. Y las hojas comienzan a volar con el vientito de tormenta. El famoso veranito de San Juan. Como estamos en junio, supongo que dicen que es el veranito de San Juan debido a la proximidad de las fiestas patronales, que coincide con las fiestas patronales de nuestro pueblo, 24 de junio. Que también coincide con el solsticio de invierno. ¿Choqueados? Y como por este lado no sale, volvemos a montar la rueda. Y vamos a retirar primeramente el portacoronas. Antes sacamos la cadena. ¿Y qué hacemos con una llave en la mano? Ni la más remota idea. Portacoronas, ¡fuera! Ahora debemos desenganchar el portazapatas y la rueda afuera. En este canal le mostramos la forma equivocada y la correcta. Ahora vamos a ver los manchones de la rueda trasera. Este, como no va ahí, lo pongo al revés. Sí, al revés. Ahora voy a tratar de poner los demás manchones como corresponde. Para grabar esto, nada de trípode, a pulso limpio, si tuviera pulso.
excepto que el que quedó al revés, los demás están bien colocados. Ahora vamos a colocar el portacoronas y de esa manera vamos a tratar de ver el juego que tenía el mismo. Pero por el estado en el que está la corona, vamos a cambiar esos manchones. Ahora estoy viendo cómo está el rodamiento interno, que no sería mala idea cambiarlo en un futuro, pero muy cercano. Para retirar la cubierta que cubre al piñón, vamos a utilizar un tubo de 8 milímetros, de un juego de tubos de 1/4. En este caso se trata de dos tornillos o bulones, uno está ubicado por encima y otro por debajo del pedalín. Sí, en esa altura. Por eso usamos el extensor, obviamente. Una vez que afloja, lo aflojamos con la mano. Al momento de volver a colocarlos, no exageren con el torque. Deben estar, sí, bien apretados, pero no en exceso. Tengan en cuenta que estos tornillos no deben tener un diámetro superior a 6 milímetros. Ahora sí, retiramos el cubre piñón. Y fíjense la cantidad de tierra que está cayendo. Y también la tierra que tiene el cubre piñón. Observando esto, vamos a dejar un consejo. No solamente debemos lubricar la cadena, piñón y corona, sino que cada tanto debemos lavarlo. En el mercado encontrarán líquidos especiales, pero lo normal es usar gasoil. Con la hoja del cúter estoy retirando los restos de tierra adheridos a la grasa del piñón. De esa manera dejo libre la superficie de los tornillos del piñón. Ahora, para aflojar dichos tornillos, utilizo un tubo de 10 milímetros, el extensor y el cricket. En este caso, utilizo la misma cadena para trabar el piñón. Pero lo otro que se puede hacer es sostener el piñón, sin la cadena obviamente, con una pinza pico del oro. Por supuesto que también vienen herramientas especializadas para esta tarea. Lo ideal es abaratar lo máximo posible los costos de mantenimiento de nuestra moto. Ahí pueden observar las patas de la causante de semejante bochinche. Al tener tierra y grasa, el tornillo se resiste a salir del tubo, pero al fin sale. Vamos por el otro. Y aprovechamos para hablar de un tema súper apasionante. ¿Qué tipo de relación de piñón y corona debo colocar en mi moto para tener una mejor aceleración o velocidad final? Por lo general, lo que se modifica es el piñón, porque hay mayor variedad de piñones que de coronas. Y vamos con el ejemplo práctico de lo que tenemos ya puesto en nuestra moto. Esta moto, ya vieron antes, tiene una corona de 35 dientes. Y este es un piñón de marca Catalano de 15. Lo que nos da un factor de 2,33. A mayor factor, menor velocidad final y mayor arranque. Cuando tenemos un menor factor, tenemos una mayor velocidad final, pero menor arranque. Entonces, tenemos una disyuntiva en este momento. ¿Qué preferimos? ¿Un mayor pique o una mayor velocidad final? También, en muchos casos, se opta por aumentarle un diente al piñón para que baje las vibraciones de nuestra moto, es decir, porque queda muy envueltada. Ahí le muestro el famoso pescadito o seguro de la cadena. Ahora con una pinza lo retiramos. Esa es la posición que debe tener. Siempre en dirección al sentido de giro de la rueda. Una vez que retiramos el seguro de la cadena, retiramos la otra parte. Nunca está de más llevar un seguro de cadenas en el bolsillo. Algunos optan por hacer un tipo de llaverito con los mismos. Aquí les muestro una parte y ahora les voy a mostrar las tres partes. Tengan en cuenta que como mínimo deben lubricar sus cadenas cada 500 kilómetros. En todo caso, si llega a llover o hay una situación de mucho polvillo, lavar y volver a engrasar. Eso sí, con grasa en aerosol, obviamente. Como pueden ver, la cabeza de estos tornillos están bastante deformados. Ahora estamos tratando de liberar las aletas de los seguros de los tornillos de la corona. Sirven para que no se aflojen por la vibración.
En este momento, para aflojarlos, estoy utilizando un poco de nafta. Aunque lo más recomendable es utilizar el afloja todo. En otros casos soldan una tuerca y en otros le dan calor para aflojarle el óxido. También es muy común darle un par de martillazos para que aflojen los tornillos. Ya van a ver más adelante. Ahora vamos a quitar el seguro del portacorona. Para ello vamos a utilizar un destornillador plano, pero pequeño en este caso. Como no pudimos enderezar esa chapa, en este momento nos vamos a ayudar con una pinza. Lo de la pinza no fue una buena idea. Tal vez con una llave fija. Tampoco. Vamos a seguir intentando con el destornillador. A veces somos muy impacientes y queremos todo ya, pero no es en el caso de la mecánica. Así que con todo el amor del mundo nos disponemos a enderezar esta bendita chapa toda oxidada y llena de tierra. Una vez que enderezamos ese tipo de aletas, vamos a utilizar una llave de 13 milímetros para tratar de quitar esos tornillos todos deformados. ¿Por qué? Por sugerencia del chino, lo pusimos al portacorona dentro de los manchones viejos. De esa manera podemos hacer mayor fuerza. Muy buena idea, chino. Ahora vamos por el martillo. Le hicimos soltar el óxido. Y ahí vamos. Y no es 13. Si no es 13, es 14. Poner ahí para que se vea que estoy poniendo nada y corte para ver si los puedo aflojar. Otra opción es utilizar un tubo, en este caso de 14 milímetros. Le das unos golpecitos y tiene que agarrar. Y de esa manera sacamos los tornillos. Y como vamos a tener que hacer fuerza, nada mejor que el cricket de media. En resumen, vamos a tener que utilizar ya sea afloja todo o en este caso un poco de nafta para tratar que se afloje el óxido. Además de ello, darle unos golpecitos con un martillo. Y en este caso, utilizar un tubo de 14 milímetros y un cricket de media. Así que los que están pensando seriamente dedicarse a la mecánica, prepárense para renegar. Y en el caso que, como yo, le hago el mantenimiento de mi moto, es una forma de sentir una satisfacción de haber realizado una tarea diferente a la que estoy habituado. Y ahorrarme unos buenos pesos. Y este es el estado de los tornillos y del seguro. Supuestamente se habrá salido de la cadena y por eso está como está, tanto sea la cabeza de los tornillos como los seguros de los mismos. En fin, pero en el mundo de las conjeturas todo es posible. Tampoco le vamos a hacer una pericia mecánica para saber qué pasó con estos tornillos. Con que hayan aflojado y estén saliendo nos damos más que conformes. Como podemos observar, el estado de la corona está estrepitoso. Normalmente lo que se hace es cambiar el kit completo, pero en muchos casos, a veces la cadena tiene una vida útil más larga. Entonces se reemplaza el piñón y la corona y luego la cadena. Pero en este caso en particular, el piñón estaba en buen estado, pero la corona para nada. Y fíjense, es de 35 dientes. Y ahora desmontamos todo. No sé qué quiero mostrar, pero bueno, ahí quedó. Ahora recuerdo, quería mostrarles el estado de suciedad que tenía el portacoronas. Ahora con un poco de nafta y ese pincel que está destruido, vamos a tratar de limpiarlo. Como pueden observar, la tierra está muy pero muy adherida. Recordemos que cuando engrasamos la cadena, todos los restos de la grasa va a parar al portacoronas. Ahora vamos a hacer el reemplazo de los manchones de la rueda trasera. Quitamos el viejo y colocamos el nuevo. Estos manchones de goma actúan como amortiguador cuando arranca la moto. En otros casos son reemplazados por unos rodillos de teflón. Estamos hablando de las motos tipo 150, cosa que no recomiendo. Si ven el repuesto, coloquemos lo que le va. Y si tenemos que sustituirlo, lo sustituimos cuando sea necesario.
En el caso de la transmisión es mejor no realizar inventos, y así queda. Ahora colocamos el portacorona. Y como corresponde vamos a colocar una corona nueva, de la marca Mari. En este caso se trata de una corona de 36 dientes. Sí, el cúter no corta para nada. Por suerte la bolsa que la contiene colabora. Ahora podemos observar, se trata de una corona 428, que es el tipo de cadena para la cual es, y 36 corresponde a la cantidad de dientes. Ahora vamos por la tornillería. En el caso de la hilera, fíjense que viene provistas de tuerca. Vamos a utilizar nuestro cúter. Y allá va la primera tuerca. En este caso no vamos a utilizar la tuerca, pero la vamos a guardar para cuando compremos nuestra futura hilera Smash. Y en este momento nos disponemos a colocar el contenido de esa bolsa en la palma de nuestra mano. Podemos observar estas medialunas que actúan como seguro de los tornillos de la corona. Ahora la estamos presentando. A continuación vamos a observar la diferencia de los tornillos. Sí, los de la hilera Smash son un poco más largos, pero no mucho. En este momento nos disponemos a colocar el primer tornillo. Lo que generalmente hacemos, en mi caso por lo menos, es presentar las piezas. Tengan en cuenta que, como decía el paquete, estos repuestos son para la hilera Smash. Aquí lo que podemos observar es que los agujeros de la corona coinciden perfectamente con los agujeros del portacorona, y eso es un dato muy importante, y ahora les explico para qué tipo de motos. Por ejemplo, a la Corben Triax le van el portacoronas de la CG 150, es decir, la Triax debe tener una corona de unos 46 dientes, pero como los agujeros coinciden del portacorona con la corona de un 150, le pueden adaptar una corona del CG 150. Con eso aumenta la velocidad final. ¿Recuerdan del factor del que hablábamos? Vamos a suponer que dejamos constante la cantidad de dientes del piñón del Corben Triax. En este caso hablamos de 17 dientes. Entonces, 46 dientes de la corona dividido 17 nos da aproximadamente un factor de 2,71. En cambio, en el caso del CG serían 38 dientes de la corona dividido 17 dientes del piñón, los que nos da un factor de 2,23. Es decir, una mayor velocidad final y menos arranque. De eso es lo que muchas personas hablan al momento de cambiarle la corona, en el caso a este tipo de motos 150. ¿Choqueados? Ahora bien, sigamos con nuestro proyecto Blitz 110. Le vamos a dar un poco más de ajuste a ese tornillo que está recontra flojo. Esa modificación de la que hablábamos, muchos los realizan en la zona de llanura. Como no tenemos montañas, obviamente, lo que necesitamos es más velocidad final que fuerza. Con ese cambio de relación entre corona y piñón, estaremos ganando entre 5 a 10 km por hora más de velocidad final. Esto es muy importante, el ajuste final siempre se hace cruzado. Esta técnica de ajuste cruzado es ideal para la tapa de válvulas, como así también las tapas laterales del motor. Ahora lo que nos resta es doblar esas aletas para que queden ajustadas al menos una cara de la cabeza de los tornillos. Este sistema evita que nuestros tornillos se aflojen por la vibración del motor, en este caso por la vibración que se va a generar en la corona. Primero doblamos la aleta con un destornillador. Para finalizar lo apretamos con una pinza. Y como siempre se dice, las motos de baja cilindrada son la escuela para nosotros los usuarios. Un mantenimiento similar vamos a realizar en motos de mayor cilindrada. Así que una vez que estemos familiarizados con los principios del servicio de la moto, lo vamos a poder realizar en otras.
excepto que tenga un sistema de correas, un sistema de poleas, como es en el caso de los scooters. Pero este no es el caso, estamos hablando de moto con transmisión a cadena. Ahora llegó el momento de poner el piñón nuevo, y se trata también de la marca Mali. Vamos a cortar con nuestro cúter desafilado. En este caso se trata de un piñón de 14 dientes. ¿Recuerdan que esta moto tenía una relación de 35-15 igual a 2.33? Bueno, ahora pasa a tener una relación de 36-14 que nos da 2.57. Es decir, vamos a perder velocidad final, pero vamos a ganar en el arranque. Una vez que colocamos el piñón, es el momento de colocar el seguro del mismo. Este sistema de piñón flotante fue patentado por Honda. Y de allí que muchas empresas utilizan este sistema. Como siempre, primero ajustamos con nuestros dedos, luego le damos con el tubo, en este caso de 10 milímetros, con el extensor. Muchos colocan una marcha para poder ajustar el piñón. En este caso decidí no hacerlo. Para dar el ajuste final lo vamos a hacer con una pico de loro. En este caso la pinza pico del oro me quedó chica, pero vamos a tratar de enganchar aunque sea 2 dientes del piñón. Y como antes le había dicho, vienen herramientas especializadas. Ajustamos el que habíamos ajustado y ahora vamos a tratar de ajustar el que había quedado flojo. Y de esa manera terminamos de ajustar el seguro del piñón. El eje trasero de la rueda debe ir siempre engrasado. Y no tiene otro misterio que desparramar bien la grasa de litio sobre la superficie del eje. Y ahora nos disponemos a armar nuevamente la rueda trasera. Lo hacemos pasar con cuidado. Lo más recomendable es hacerlo sin el portacorona puesto. Y van a ver por qué. Ahí ya lo saqué. Ahora montamos la rueda en el portazapata. Como pueden haber visto, ya había sacado el portacoronas y se han caído algunos manchones. Volvemos a colocar los manchones en su posición para luego poner el portacoronas. Lo recomendable es colocarle grasa a ese separador. En este caso no lo hacemos para renegar un poco más. Ahora debemos hacer coincidir el agujero que tiene el horquillón con el separador del portacorona. Luego debe coincidir el agujero del portazapata con el separador del portazapata y el horquillón. Una vez que coincide, empujamos el eje. Ahora debemos hacer coincidir el tensor de la cadena con la posición que tiene que tener en el horquillón.
Cuidado con la cámara. Como tenía el martillo, me ayudé con él, pero no es lo recomendable. Siempre utilicen una masa de goma. Y ahí apareció la punta del eje de la rueda trasera. Ahora comenzamos a hacer girar la tuerca del tensor de la cadena al lado del caño de escape. Más o menos déjenlo a la misma altura que la que tiene del otro lado. Eso nos va a facilitar al momento de colocar la cadena. Ahora vamos a colocar la tuerca del eje de la rueda trasera. La vamos a colocar, le vamos a dar un par de vueltas, pero lo dejamos flojo. Según lo que indica el fabricante, esta cadena nos va a durar unos 20.000 kilómetros y el cúter que no corta. Y nos dice además que debemos lubricar nuestra cadena cada 500 kilómetros. También indica cómo se debe pasar la cadena nueva utilizando la cadena vieja. Pero nosotros vamos a utilizar otro método, el método del alambre de fardo. Porque si algo hay en las pampas gringas es alambre de fardo. Ahora vamos a retirar el seguro de nuestra cadena, más conocido como pescadito, por la forma. Y como ya están acostumbrados en este canal, no es fácil enfocar y mirar a través de la cámara para hacer las cosas. En este caso, aflojar el pescadito. Una vez que retiramos el pescadito, debemos sacar esa plaquetita que tiene la cadena. Nos ayudamos con un destornillador fino. Y no es nada fácil sacarlo teniendo en el medio de la cámara. Un dato a tener en cuenta, las cadenas 428 vienen de distinto largo. ¿Por qué? Porque esta cadena se utiliza tanto para 150, 125 y 110. Lo que cambia, como ya dijimos, es la cantidad de eslabones. Esto lo digo porque van a tener que invertir en algo indispensable, el cortacadenas, y cada vez que viajen lleve uno. Como les dije, esta cadena la utilizan 150, 125 y 110. Y dependiendo del largo que necesitemos, podemos cortar la cadena. ¿Por qué digo que es indispensable? Porque te pueden vender la cadena diciendo que es para un 110 y la cadena es recontra remil larga. Y ya vamos a ver por qué lo digo. Tengo motivos para decirlo. Ahora estamos enganchando la cadena con el piñón. Y al mismo tiempo tratar de hacer pasar la cadena a lo largo del cubrecadenas. Es decir, no tengo ganas de sacar el cubrecadenas. Y el otro extremo de la cadena lo voy a enganchar con la corona. ¿Hay otros métodos más sencillos? Obviamente, pero ¿por qué no hacerlo complicado? Con todo el cuidado del mundo hagan girar la rueda. Tengan cuidado con los dedos. Y ahí hace aparición el alambre de fardo. Hacemos un ganchito, enganchamos el eslabón y ahora lo que debemos hacer es pasar a través del cubrecadenas y al mismo tiempo deberíamos enganchar con el piñón. Y esto es algo que le va a pasar siempre. La cadena va para el lado que ella quiere. En este momento se enganchó con el pedalín de los cambios. Ahora sí. Vamos a pasar esa cadena a través del cubrecadenas. Ahí estamos tratando de pescar el alambre de fardo. ¿Todo esto es más fácil sin el cubrecadenas? Sí, pero como ya dije, no tengo ganas de quitarlo. Y con los guantes se complica más pescar el alambre. Ahora sí, ya lo tengo. Vamos tirando despacio para pasar la cadena. Ahora debemos engancharlo con el piñón. Y fíjense que la cadena ya se enganchó ahí abajo. ¿Nos sobra cadena? Sí, porque esta cadena obviamente es como para un 150. Seguimos tirando y ahora lo que debemos hacer es quitar el alambre. Una vez que retiramos el alambre, lo que tenemos que hacer es poner el seguro de la cadena.
¿Para qué? Para darnos cuenta que esta cadena es por demás de larga. Pero no importa, manos a la obra. Ahora vamos a poner el seguro de la cadena. ¿Nos va a costar un poco? Sí, porque no es lo ideal lo que estoy haciendo. Lo más fácil es pasar toda la cadena y el eslabón que lo enganchemos en la parte donde hace la panza la cadena, no arriba, como estoy haciendo yo. Y ahora vamos a colocar el famoso pescadito. Fíjense que siempre debe estar en dirección al giro de la rueda. Ahora pueden ver lo largo que está esa cadena. Como pueden apreciar, giré la cadena y ahora el pescadito quedó en la famosa panza de la cadena. Por este motivo les decía que es indispensable, al menos para mí, tener un cortacadena. Me podrán decir que es una inversión bastante elevada y depende del bolsillo, sí, pero en realidad si van a hacer este tipo de mantenimiento en sus motos, se amortiza solo. Al momento de viajar, el cortacadenas siempre va al lado del pedacito de alambre de fardo. Y siempre llevo un seguro de cadenas en el bolsillo. ¿Lo compramos nuevo o reutilizamos el de la cadena vieja? Eso depende de cada uno, pero siempre lleven uno por si acaso. Ahora llega el momento de decidir cuántos eslabones corto. ¿Me quedo muy corto o me puedo quedar largo? Decido cortar 2. Porque como decían los viejos, para cortar siempre hay tiempo. Manos a la obra. Primero abrimos esa parte. Vamos a necesitar de 2 llaves, una de 19 milímetros para ajustar la tuerca que tiene esa parte que estoy manipulando, ¿sí? Y una de 14 para mover la aguja que va a sacar el perno de la cadena. Ahí ajustamos con la de 19 milímetros. Ahora debemos utilizar la de 14 milímetros. Uso la parte cerrada y fíjense que me estoy fijando en la alineación de la aguja con el perno de la cadena. Muchos usuarios de esta herramienta se han quejado porque se dobló la aguja. Pero ¿qué sucede? Para mí lo han puesto mal y han apretado parte del eslabón y no el perno. Me fijo, vuelvo a ajustar y ahora sí comienzo a sacar el perno. Fíjense que controlé que esté bien centrado, ajusto con la de 19 y ahora sí comienzo a ajustar más fuerte con la de 14. Siempre controlando la alineación, por favor, eso es indispensable. Se van a dar cuenta que llega un momento en que cede. Fíjense, ahí realizó fuerza y ahí ya comenzó a ceder el perno. ¿Ven? Cuando estemos finalizando de sacar el perno, vamos a sentir una resistencia. Y eso va a ser todo. Ahora lo que debemos hacer es aflojar la aguja de nuestro cortacadena. Y así es como queda cuando quitamos los 2 eslabones. Y de esta manera es como actúa la aguja de nuestro cortacadena. Ahora vamos a presentar la cadena, de cuán largo ha quedado.
Este cortacadenas tiene un mango, pero el mismo se puede retirar y agarramos el cortacadenas con una morsa. De esa manera trabajamos más cómodo. Otra consideración a tener en cuenta: anda perfecto para las cadenas tipo 428, pero si son mayores, consigan herramientas de mayor calidad. Como les decía, la cadena 428 viene para 150, 125 y 110. Para las motos de mayores cilindradas tienen otro paso y otras calidades de cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy posiblemente el perno de la cadena sea mucho más duro y esta herramienta no sea ineficaz. Ténganlo en consideración. Y ahí a mí mismo me digo que coloqué mal el pescadito. A retirarlo y a ponerlo bien en posición. Sí, a medida que pasa el tiempo, nos comenzamos a cansar y nos empezamos a distraer. Tengan mucho cuidado con eso al momento de realizar reparaciones. Se toman un mate, un descanso y continúan. Pero al finalizar la reparación o el mantenimiento, revisen todo por las dudas. Nunca está de más revisar. Ahora se van a dar cuenta que por la distancia que tiene los tensores de la cadena, la misma estaba larga. Fíjense todo lo que lo estoy ajustando y sin embargo sigue haciendo una panza bárbara. ¿Qué hay que hacer? Volver a cortar. Le quité 2 eslabones más y ahora sí quedó como a mí me gusta. Así que paciencia y a ir controlando. ¿Ven? Quedó los tensores a ras. Eso nos va a asegurar poder estirar más la cadena. Como toda cosa de la vida tiene un límite. ¿Ahora entienden la utilidad de un cortacadenas? Con una llave de 10 milímetros comenzamos a ajustar los tensores de la cadena. Generalmente le damos la misma cantidad de espiras del tornillo de un lado que del otro. De esa manera nos quedaría la rueda centrada. Dato no menor. Y en este video hemos abarcado todo, desde cómo sacar la cadena, sustituir la corona, el piñón, los problemas con los que nos hemos encontrado para sacar la corona, además de la relación de corona y piñón para tener un mejor desempeño de nuestra moto. A la mitad de la cadena debemos comprobar que nos quede entre 1 a 2 centímetros la tensión de la cadena. Una vez que tenemos la tensión deseada, lo que tenemos que hacer es ajustar la tuerca del eje. Como tenemos el caño de escape del otro lado, lo más sencillo, y si se puede decir más sencillo, es ajustar el eje con la llave de 14 milímetros. En este video utilizamos la llave de 14 milímetros para el eje de la rueda trasera, además para los tornillos de la corona e inclusive la utilizamos para el cortacadenas. Una llave de 14 milímetros tiene que estar en nuestro bolso de herramientas. La llave de 17 milímetros se utiliza para ajustar y desajustar la tuerca del eje y la de 10 milímetros para ajustar las tuercas de los tensores de la cadena. Estas 3 llaves son indispensables para regular la tensión de nuestra cadena y también para el caso de que pinchemos la rueda trasera. ¿Debería llevarla siempre en el baúl de mi moto? Eso depende de cada criterio, pero para mí sí. Y ahí van los 8 a 10 kilómetros. Tensamos la cadena y ajustamos la rueda. Ahora debemos colocar el cubre piñón. Dato no menor, los tornillos son cabeza hexagonal de 8 milímetros. Controlamos con todo el amor del mundo que coincida esa tapa y ahora vamos a colocar dichos tornillos. Primero el de arriba. Ahora vamos a buscar nuestro extensor con el tubo de 10 milímetros. Sí, lo utilicé para ajustar los tornillos del seguro del piñón y no los había cambiado. ¿Por qué no ajusta? Porque es el tubo de 10. Ahora sí, utilizamos el de 8. Cambiamos de tubo y ahora fíjense cómo ajusta ese tornillo. Y ahora vamos por el tornillo de abajo.
¿Lo ven? Ahora vamos a utilizar el extensor y el tubo de 8 milímetros. Ajustamos el tornillo del motor, que ya estaba ajustado, y ahora sí ajustamos los tornillos de la tapa del piñón. ¿Vieron lo que hace el cansancio? Y lo último que nos queda por hacer, pero no menos importante, ponerle grasa en aerosol a la cadena. Y me doy cuenta que estoy engrasando el neumático. Ahora debo corregir y poner el aerosol en dirección de la corona. Si te gustó este video, suscríbete a este canal y sé parte de esta comunidad.